Bueno, el sueño va creciendo, ¿no? Bueno, sí, estamos bien, ¿no? Más que el resultado es la sensación de que hemos sido superiores y bueno, la verdad que hemos hecho un buen partido y nada, bueno, es para estar contentos. La permanencia se queda a un punto. Sí, bueno, tenemos ahí cerca ya. La verdad que con 49 puntos, pues a estas alturas son muchos, ¿no? Y bueno, tenemos que seguir. Lo que nos ha traído hasta aquí, siempre os digo que son unas cosas y no tenemos que abandonarlas, tenemos que seguir haciéndolas y bueno, voy a disfrutar y a partir de mañana entrenar y a preparar el partido del Alcorcón. Ha sido clave meter el primer gol justo cuando estaba llegando al descanso, que eso es muy mortal, normalmente para los equipos cambian las cosas, y luego la expulsión de Carmona, no sé, ¿cuál es tu punto de vista de cómo has visto el partido? Bueno, creo que 11 contra 11 estábamos siendo ya mejores. Sí es verdad que sin ocasiones clarísimas, pero con más disparos, con más llegadas, con más dominio, y hemos ido a por el partido, hemos presionado arriba, hemos hecho el 1-0, la verdad que luego se han quedado con 10, hemos hecho el 2 y luego ya a partir de ahí no ha habido partido, pero 11 contra 11 también hemos sido, creo que hemos sido mejores. ¿Consideras clave esa acción, la expulsión, el segundo gol de ellos ya? Pienso que hubiéramos ganado con 11 contra 11 igual. De hecho, 11 contra 11 ya íbamos ganando y estábamos siendo mejores. ¿Cuál está la clave del partido? Pues expulsión al margen o ¿dónde está la clave? Bueno, la clave es que no hemos concedido ni un disparo en 90 minutos a un equipo que tiene a los futbolistas arriba que tiene. Nuestro portero, prácticamente si lo hubiéramos quitado, no ha participado en nada. La clave es defender bien, estar bien ordenados y luego nuestros jugadores en ataque aparecen porque tenemos también calidad y velocidad arriba. Bueno, pues un poco la clave es los futbolistas, ¿no? Lo que están haciendo, el nivel que dan y no sé, esa es la clave. Algunos técnicos decían que si el Eibar ganaba hoy iba a dar un golpe de efecto sobre la mesa y sobre todo en la cabeza, es decir, aquí estamos para que los demás le tuvieran en cuenta. ¿Consideras que es así ya, Gaisca? Porque sois líderes solventes, hoy habéis ganado un equipo que tiene pegada, que era temible, pues precisamente por eso, porque ofensivamente es un equipo muy competitivo. Joder, es que el Eibar la ha destrozado, ha naufragado el Gijón aquí en la segunda parte. Hemos minimizado un poco las virtudes de ellos, creo que hemos hecho de un muy buen equipo, pues un equipo que no ha aparecido en ningún momento, pero eso no ha sido de mérito del Sporting, creo que ha sido más mérito de los jugadores. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer desde el principio, la intensidad con la que hemos jugado ha sido grandísima y sabíamos que el partido iba a ir largo, que iba a ir poco a poco y bueno, hemos tenido la fortuna o el acierto de hacer un buen gol, aunque antes ya estábamos dominando, ya estábamos empujando como para... Se veía que podíamos hacer nosotros y bueno, luego ya con las expulsiones pues hemos ido, ya no ha habido partido, pero bueno, hasta las expulsiones me quedo que 11 contra 11 creo que hemos sido mejores. Ya. Pero este Eibar sí es una alternativa para estar allá arriba, para el periodo, las diferencias son ya. No te gusta hablar de esto, pero está claro que Eibar ahora mismo... Sí, hombre, vamos primeros y es la jornada 20 y tantos, está claro que estamos bien, ¿no? Pero bueno, sin más, nosotros seguir igual, ¿eh? El día que perdamos la humildad y que sepamos que en verdad somos pequeños, ¿no? Aunque ahora mismo el equipo parece grande, pero en verdad somos pequeños. El día que nos olvidemos de esos, pues empezaremos a tener problemas, ¿no? Tenemos que jugar como un grande, pero también sentirnos que de dónde venimos de la segunda B y eso no hay que olvidarse nunca, ¿no? Creo que eso es tu seña de identidad y una vez que olvidas eso, pues empiezas a hacer las cosas mal. Creo que desde ahí, pues le podemos mirar a la cara a cualquiera, ¿no? Creo que hoy se ha demostrado. Ha habido un detalle cuando ellos estaban con 9, que el portero tenía el balón y Cover ha hecho un intento, un amago ya, pues le ha dicho que no, que esperase que ha sido un poco por no hacer sangría. No, porque mira, nosotros nos reventamos por no hacer sangría, no, nosotros reventamos a correr todos los domingos y vamos 3-0 y ellos son el Sporting de Gijón. Nosotros no vamos a ir a buscarles ganando 3-0. Si ellos no quieren venir, no quiero decir que, por eso decía yo que no fuera. Nosotros el 3-0 nos servía... Era un gran resultado, era mantener la portería a cero y tal. Si ellos luego ya no querían jugar, me han venido también 700 de Gijón, no sé, quiero decir que nuestros jugadores en la última media horita nos ha venido muy bien para no acabar, pues como solemos acabar todos los partidos con el gancho. O sea que
yo no le voy a pedir a Errasti que vaya a presionar allá arriba ya que con el kilometraje que tiene, pero bueno, sin más, ha sido un pequeño detalle que no tiene importancia. Dani García, la quinta, ¿no? Sí, bájate. ¿Qué ha pasado con Araiz para ser expulsado nada más comenzar el partido? No sé. Bueno, ha venido el árbitro y lo ha expulsado. Pero no sé. Por cierto, David Mael, ¿decisión técnica o...? Sí. ¿Qué le ves? ¿Un poco más bajo? ¿Ha sufrido un bajoncillo? No, pero ¿a quién le quitamos para que juegue David hoy? Si ya no están viendo los demás. Ahora hay competencia y hay otros que no juegan y el que juega bien y el que está jugando sabe que si se duerme no jugará. Y David estamos muy contentos con él, muy contentos. Deja unos números extraordinarios. Es una vuelta invictos, una vuelta, creo que es la quinta jornada o sexta, que la portería a cero. Un trabajo, ¿no? Son claves, ¿no? También para... Sí, es un trabajo de los chavales, que todos apoyan, todos encima hemos jugado con gente muy ofensiva, ¿eh? Ten en cuenta que juegas con Morales, con Gilvan, con Jota, con Arru, pero que la portería se mantenga a cero empieza desde arriba, desde esos jugadores que también desde el compromiso pues ayudan, ¿no? Y bueno, ese tiene que ser nuestro, digamos, ya os hablaba un poco de ir un poco a golpes contra estos equipos, no podemos ir, tenemos que ser fuertes atrás y creo que lo estamos siendo. Ez, horrek ematen dit posa, Eibarreko jendea pozik ikustea, futbola azkenean garrantzitsua edo ez da garrantzitsua, ez badaude beste gauza batzuk, askoz ere garrantzitsua gaur egun gaurko gizarten, eta ikustea aldameneko jendea ametsetan dagoela eta pozik dagoela eta horrek ematen digu guri ere posa, ez, badaudela zehoz egiten futbolaz gain jendea pozik egoteko, ez. Taldearen joko joskera, aurkaria gutxitzeko daukan gaitasun hori, beste jardunaldi bat gogoratzen dut. Bai, nik uste dute Xabik ez duela lanik eduki, eta hori da ondo defendetu dugulako, goitik presioa oso ondo dugu eta ez dugu gutxi, ez? Behar bada, emaitza baino gehiago izan da sentsazioa gehiago ginela. Horrek ematen dit posa edo emaitza hola etorri da, baina zelaian ere ikusi da gehiago izan garela. Orduan, hola jarraitu behar dugu, ez arrotu larregiz, hemen arrotzen zarenean, bakizu ze gertatzen da. Orduan, jarraitu behar dugu pausoz pauso, oin prestatu ondo hurrengo partidua zaila izango dela baita ere, gaurkoa jokatzea errezagoa zan, gaurko partidua, zaila berez, baina jokatzeko errezagoa. Oin Alkorkonera goaz eta aberan ze maila ematen dugun, horrek oin gaur ez, baina bihartik aurrera horrek arduratuko nago gehien. Eta dagoeneko iaia, martxoan helburu nagusia eta egotea hori zara. Bai, horrek ematen digula zaitasun bat, ez, ia helburua bintzat bigarrena baina jarraituko dugula jakitea, horrek posa ematen dit, eta mendik aurrera, oraindik lan asko dago egiteko, eta aurrera jarraitu behar dugu. Ez dakit noiz arte egongo garen hor, baina gauden bitartean gustora gaudegu eta jendea ere gustora dago, eta ia gola jarraitzen dut. Oso partida emaitza potoloa izan da, esan diteke, honek eta handiagoa duen editango, baita, eta hori gureatzea presionatzea erronka baita. Bai, baina ezagututa ze jende daukadan hor, erreza izango da. Behaiek ere badakite nondik datozen, eta zer egin behar dugun, eta ez dut arazorik edukiko horregatik. Hemen dago jendea oso legala da, oso humila, oso langilea, eta batan bat pixkat despistatzen bada, behaiek jarriko dute bere tokian, eta ez da gongo arazorik. Gero, arazoa izan daiteke batzutan ez gara ailegatuko maila hontara, baina ez da izango relajazio aldetik edo pixkat hasita gaudelako. Ez horrek ematen dit beldurra pixkat, baina, a ver. Vale, venga.